Pregunta 1. La ecuación de Bernoulli nace de la ecuación de continuidad que dice que el volumen en un segundo que sale de un extremo de una tubería sin importar el diámetro de esta es equivalente al volumen en un segundo que sale del otro extremo de la tubería a pesar de que los diámetros sean diferentes. La ecuación iguala lo que pasa en un punto con lo que pasa en un punto B, en base a que estos son equivalentes, pero para que la condición antes mencionada se cumpla, tomamos en cuenta que el fluido es ideal y que cumple con 4 cosas, que no es viscoso, que es estable o laminar, que es irrotacional y que es incomprensible. Sin embargo, nuestro jugo de guayaba no cumple con esas características, pues sabemos que existe fricción entre las partículas, por lo tanto tiene viscosidad, y que aparte es un fluido no newtoniano, pues su densidad no es constante, lo cual también afecta a la ecuación. Pregunta 2. Para calcular el flujo volumétrico que sale por la abertura de un tanque, primero debemos ocupar la ecuación de Bernoulli para ver cuáles son las fuerzas que intervienen en este proceso y de esta forma despejar velocidad. Ya que despejamos velocidad, sabemos que esa nos sirve para calcular la velocidad total, pues en cada pedacito de altura de la abertura la velocidad va a ser diferente debido a que existen diferentes presiones. Entonces lo que hacemos es meter la fórmula que nos queda de velocidad, que es velocidad igual a la raíz cuadrada de 2g por altura, en MATLAB y hacer una función que vaya sustituyendo los valores de altura dentro de esta fórmula por los diferentes valores de altura que tenemos desde el inicio hasta el final de la abertura. Primero tenemos que hacer una función que ignore la altura final y vaya sumando todos los valores que se obtienen con las otras alturas para obtener la suma de Riemann por la izquierda, y luego debemos hacer una función que tome todos los valores de altura menos el primero y vaya sumando los resultados que se dan para tener la suma de Riemann por la derecha. Posteriormente tenemos que hacer una función que encuentre la suma de trapecio, entonces deberemos sumar la suma que ya obtuvimos por la izquierda y la suma de la derecha y promediar estas para obtener el flujo volumétrico. Pregunta 3. La centrifugación es un proceso mediante el cual podemos separar los sólidos de los líquidos acelerándolos de manera centrífuga y viendo cómo por sus distintas densidades toman distintas posiciones. Las partículas más densas se irán hasta el fondo mientras que las partículas menos densas quedarán arriba. Para poder centrifugar de manera correcta, primero debemos encontrar varios valores de la mezcla, que son la viscosidad, la densidad, los sólidos suspendidos, los grados Briggs, su temperatura y su masa, para poder modelar una ecuación que incluya todas las fuerzas que intervienen en este proceso, tanto como cuando el líquido está en movimiento, como para las colisiones inelásticas que se van a llevar a cabo entre las partículas, y luego de esta forma sustituir los valores ya encontrados y encontrar la velocidad mínima necesaria para que el fluido se separe de manera correcta y encontrar cuánto tiempo se tiene que llevar a cabo el proceso para que suceda. Ahora ya con esos datos podemos meter la muestra en tubos específicos para centrifugar y debemos asegurarnos que todos los tubos pesen la misma masa, pues es súper importante que la centrifugadora esté completamente en equilibrio. Ya podemos llevar a cabo el proceso con los datos que ya tenemos de las revoluciones por minuto necesarias y de cuánto tiempo se tiene que llevar a cabo, y cuando salga tendremos el líquido separado de los sólidos y mediante un proceso de decantación simple podemos separar el líquido, quedarnos con los sólidos y hacer con estos una técnica de peso seco para encontrar la humedad y pues que ya queden listos. Pregunta 4. Para calcular la potencia en estos tiempos debemos ocupar el método de suma de Riemann. Este consiste en 3 pasos principales. El primero es hacer una suma por la izquierda. Como podemos ver en la tabla de datos que nos dan ahí, delta t siempre será constante, entonces lo que podemos hacer es sumar todos los datos registrados en ángulo menos el último y multiplicarlos por la delta t, así tendremos la suma por la izquierda. Para la suma por la derecha sumaremos ahora todos los datos menos el primero y de igual forma los multiplicaremos por delta t. Luego, ya que tenemos las dos sumas, lo que prosigue es sacar el método del trapecio, donde tendremos que obtener el promedio de estas dos sumas para pues ya tener el resultado exacto, ya que por la suma de la derecha tiende a quedar más arriba y por la suma de izquierda tiene que quedar como más abajo de lo que es exacto. Aparte de esto podemos encontrar como la ecuación que modela los datos que tenemos y esta ecuación integrarla evaluándola desde el tiempo 1 hasta el tiempo 5 y comparar el resultado que tenemos del método del trapecio y de la integral y obtener incluso el porcentaje de error que hay de un método al otro.